Hola gente, episodio recopilatorio de lo que ha sido este 2024 con Jorge y vamos a hacer pues un pequeño resumen de nuestros viajes y nuestras experiencias en lo que ha sido este año. La primer viaje, Jorge, fue en enero Enero fue. y hicimos la vía verde que va de Sevilla a Córdoba. Vía Verde de la Campiña, Vía creo que se verde, llama. vía verde de la Campiña. Bueno, realmente hicimos dos trozos. Hicimos un viaje de Sevilla a Córdoba utilizando la Vía Verde de la Campiña, que va desde Marchena hasta Córdoba, hasta cerca de Córdoba, pero antes cogimos una cosa que se llama la Vía Verde de los Alcores, que no es Vía Verde, que eso está ahí porque tiene que estar. Pues estaba chulo. Y podemos decir con orgullo que pasamos un frío de cojones en Écija, Sí. que es una cosa que no puede decir todo el mundo. No, y tuvimos la suerte, es una ruta que luego nos lo han confirmado gente de la zona, que es una ruta para hacerla precisamente así, invierno antes de la primavera, porque nosotros pillamos unos tramos de arena que fueron brutales. Sí, pero cuando llueve son tramos de barro, que es peor todavía, y cuando no, pues te cae un sol que puedes morir tranquilamente. Sí. Te ahorras la incineración. Una ruta que recomendamos, miradlas, ahora estáis viendo imágenes de la ruta, nos lo pasamos muy bien, está francamente bien, una ruta... Sí. ¿La recomendamos? Yo recomendaría, sabiendo que los paisajes tampoco son para tirar cohetes, y el tema ferroviario, pues creo que vimos una estación y un par de puentes. Sí. Si queréis arqueología ferroviaria, otro sitio mejor. Y como vía verde, desde luego, no. Es la peor vía verde que hemos visto en el mundo, salvo tal vez a lo mejor los primeros kilómetros en su inicio. Sí, por el canal. Sales de Sevilla por un canal de riego. No, me refiero De a... Marchena. Sí, de Claro, Marchena a Fuentes de Andalucía. correcto. E incluso de ahí, sí. Sí. Ahí está muy bien. Fuentes de agua cada 2x3, áreas de descanso. Lo que es ya la vía verde de la Campiña sí está bien equipada. Sí, La época del año, olvidaros del verano. Eso está bien. Febrero, creo que nos fuimos a Denia. Yo creo que sí. Nos fuimos a Denia. Dimos un par de vueltas por ahí. Sí, estuvo súper chulo porque al final yo me fui con la gravel muscular, cuando no tenía la eléctrica todavía. Hicimos una zona con senderitos, nos fuimos por la parte de atrás de la Sierra de Segaria, que estuvo muy bien, y tuvimos la inmensa fortuna de recorrerlo justo antes de los incendios de este verano. Sí. Con lo cual, pues de los últimos que ya disfrutamos de toda esa zona como estaba chula, fuimos nosotros. Luego el día siguiente decidimos irnos hasta Calpe en bici. Sí. Estuvo también chulo, estuvo un recorrido guay. Casi no lo podemos hacer por los cazadores, que no nos dejaban pasar. Sí, había una zona de cazadores tocando lo que no suena, pero al final pues se hizo, acabamos llegando a Calpe y bueno, subes una cuestecita bastante chula, vas por un camino paralelo a la autopista y bien, acabas en la playa de Calpe, aprovechando el buen tiempo, cuando en el resto de España, sobre todo cuando en Madrid pues hacía un frío de narices, pues allí ya estabas en manga corta. Y la llegada desde el interior hasta la zona de costa queda muy chula, toda Siempre. La bajada que hay en bici hasta Calpe. Siempre. Marzo. En marzo nos hicimos un viaje a Murcia que estuvo genial. A mí la primera parte de Murcia a Cartagena, y que no se enfade nadie, no nos gustó mucho. Tiene un puertecillo y luego la bajada es un poco aburrida. Mucha carretera. Sí. De Cartagena hasta Caravaca de la Cruz. Dormimos en Totana. ¿Dormimos en Totana? ¿En Totana o en Cieza? No me acuerdo. Donde nació Bárbara Rey. Buscadlo en Wikipedia. Vale. El caso es que desde Cartagena hasta el pueblo de Collón no logramos acordarnos, hay una vía verde, está chulilla, está bien, nos cayó un tormentón de agua, que también podemos decir que en Murcia nos pusimos como sopas. También para pero fue agradable, ¿no? No fue... No, fue un chaparrón gordo, sí. Pero ya está. Bien, y quedó bien. Y el segundo día fue por un camino que está marcado,
y va más por el monte y estuvo muy entretenido, entre cultivos, entre monasterios o santuarios. Sí, la subida del primer día del santuario, que fue dura, Sí, pero el santuario estaba espectacular arriba. sí, Y luego el recorrido entre los pinares que hicimos para llegar a Caravaca, que nos asombró mucho, sí, súper solitario, sí. no sé, Muy poquita gente, muy sí, poquita gente, ya no de montando en bici, sino muy poquita gente por el campo. No teníamos ningún problema, ni las pocas carreteras que tocábamos, sin tráfico ninguno, y al final pues llegar a Caravaca y ver el santuario suyo ahí arriba, y muy bonito desde abajo, se ve genial, no hace falta subir si no sí, queréis. ahora que llegamos Sí, petadísimos, llegamos fatal. Y al día siguiente nos sorprendió muchísimo la calidad de la vía verde que hay desde Caravaca hasta Murcia. Una vía verde espectacular, sobre todo su primer tramo, el primer, digamos, primer tercio, sí. muy así como entre montaña, muy verde, muy espectacular. Uh-huh. El segundo tramo era ya menos verde, pero paisajísticamente era muy bonito. Era... Muchísimo puente sobre Mm, las Ramblas, unos puentes muy altos y bien conservados, todo genial. Y cuando ya parecía que estaba todo hecho, porque ya llegábamos a Murcia, pues no, tengo que una subidita por la misma vía verde, sí, haberte ahorrado algo, porque tienes que guardarte algo para la llegada a Murcia, porque es cuesta arriba. es cuesta arriba y cuesta bastante. Llegamos a abril. Abril fue el mes de las marchas. Tuvimos exactamente dos. La del Bajo Tietar, mountain bike, la única que hice de mountain bike, y la de Monegros. Uh-huh. La maratón Bajo Tietar, una ruta espectacular, una marcha increíble. Sí. La verdad es que yo este año volvería a repetirla. Jorge ha intentado, bueno, Jorge, ¿estás inscrito para, Yo estoy preinscrito, se preinscrito supone que para el acabaré haciéndola, pero, pero como hay un fin de semana que ocurren muchas cosas, precisamente. precisamente el fin de semana de 2024, cuando se celebra la Maratón Bajo Tietar, también es el medio maratón de Madrid el siguiente domingo. Y yo cometí el error de sacarme un dorsal para el medio maratón de Madrid, que es, digamos, mi objetivo para 2024. Aún así, aunque no hubiese tenido el dorsal, desgraciadamente tampoco hubiera ido Nada, el Bajo a Tietar. Bajo Tietar, Uh-huh. porque se celebra una marcha gravel en Granada, el Festival de Baza o el Baza Fest, algo así, que es súper chulo en gravel, y me quedé con muchísimas ganas de hacerlo el año pasado. Me voy a quedar con las ganas de hacerlo este, y desde luego no me gustaría que el siguiente año no dejarlo pasar. Me encantaría hacerlo. Pero a lo que vamos. Maratón Bajo Tietar, marcha dura, hicimos la versión corta, nos encantó, nos lo pasamos en grande. Tuvimos la suerte de contar con un antiguo, bueno, un amigo nuestro, con Ocarmeno. Nos encontramos también a Bob User. A Popuser también, pero a Popuser nos lo encontramos en la prácticamente en la final. meta, o sea, para tomar algo al final. Ocarmeno es más de nuestro nivel globerín, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho. Y si me hubiese comprado una bicicleta eléctrica de mountain bike, pues hubiese sido la opción hacerla este año, ¿no? Pero al final ha coincidido el medio maratón. Jorge sí que lo va a hacer, así que a ver si tiene suerte y la hace. Está Y muy bien organizada, los paisajes son fabulosos. Lo que pasa es que físicamente es exigente de narices, y eso con buen tiempo. Con mal tiempo, aquello con agua, sí, aquello es una es tortura. un infierno. Tienes corredoiras que patinan con las hojas caídas y el agua, que es un gusto. Se sufre tanto como se disfruta. Es una ruta muy buena, pero tiene un peaje durillo. Y no me refiero a la pasta que cuesta, que eso se paga y ya está. Pero Sí, el otro es un dolor. no es precisamente barata, pero bueno, el maillot también está muy chulo, y el diseño es espectacular. No sé si me lo habéis visto, es uno blanco que pone Bajo Tietar. Está muy bien. Abril también es el mes de la Monegros de Orbea.
lo hicimos los dos juntos, hicimos la versión larga. Nos costó. Ah, Sí, bueno, espera. Lo de Lamonegros de este año, increíble con el ataque del vendaval de polvo. he dado una cantidad de polvo tremenda. Para habernos Ujú. matado, ¿eh? Mm, No veíamos absolutamente nada. Bueno, ya habréis visto todas las imágenes de Lamonegros. Sí, había zonas que al principio hay como el del kilómetro 10 y el 20-25 hay una zona de arena muy fina que bueno, que cuando pasa mucho ciclista, aquello se levanta un montón de polvo y es horroroso. Yo me estuve sacando mocos marrones durante 2 semanas porque no tenía una braga como Dios manda. Sí. Aquí Javi se lo libró y en cambio, bueno, la ruta tiene su encanto, de puñetas. A mí por lo menos tiene algo que me ha llamado y por eso ya no sé si es la tercera o la cuarta vez que la llevo hecha y es una ruta también muy organizada, hay un montonazo de gente. Y una cosa, cuando llegamos al último avituallamiento, que estaban los tambores, que es cuando ya dices más o menos, dice, me queda subir un poquito más y luego ya es todo bajada, encontramos una cantidad de cadáveres en bici horribles, Siempre. gente muy acalambrada, y es una ruta que parece que no, pero tienes que prepararla bien porque si no, te va a pasar factura Más de 100 kilómetros, bueno, eso hay que prepararlo un poquito. Acabamos Monegros, nos lo pasamos genial, conseguimos también Una medalla. ¿Conseguimos la medalla? No. No, medalla no, fue la placa de madera. Fue la placa de madera. Le vimos un tipo y nos tiramos al cuello. ¿De dónde has sacado eso? Efectivamente. Jorge, cuando vio la placa de madera, dijo, ¿dónde has cogido eso? Dice, allí. Y fuimos directos, ni paella ni nada. Sí, o sea, la paella puede esperar. La placa. Jorge se volvió para Armenia. Y yo amplié un poquito más mis vacaciones con ese vídeo tan chulo que hice por la zona de Aragón, que no me acuerdo, francamente, cómo se llama, pero que os lo pondré y os pondré unos vídeos para que lo recordéis. Me tiré 3 días allí, me lo pasé genial y hay un vídeo que no he subido y tal vez a lo mejor os lo suba dentro de poco, que es Torre Ciudad, la ciudad del Opus. Fui a recorrerla con la gravel y la verdad es que me encantó. El recorrido, increíble. Pero eso es otra historia. Pasamos mayo y llegamos a junio. Calma, ¿dónde vas tú tan rápido? Ya se te ha olvidado la fabulosa ruta que hicimos desde Calatayud hasta Sigüenza. Así es verdad. ¿Y la hicimos en junio? La hicimos en mayo. ¿En mayo? Sí, el puente de mayo. Ah, es verdad. Tienes toda la razón. Claro. En mayo, para eso lo he mirado. En mayo hicimos también el camino olvidado. Olvidado de Zaragoza, correcto. El camino olvidado de Zaragoza. Una de las rutas más maravillosas que podéis hacer en bikepacking de 4 días. 4 días. Lo hicimos en 3 días. Yo la hice una vez con eléctrica desde Madrid a Zaragoza en 4 días, pero en este caso en mayo la hicimos saliendo desde Calatayud. El primer día dormimos en Daroca, el segundo día ya hicimos lo que es el camino olvidado en sí, desde Daroca hasta Maranchón, ya en Guadalajara, y el último día de Maranchón hasta Sigüenza para coger el tren de vuelta que nos dejaría en Madrid. Así que está bien. Ruta que la primera parte tiene una sorpresa metida adentro, o sea, es como un regalito, que es increíble y además es que todo está al final. Es una ruta que va de menos a todo. El comienzo es con una vía verde muy mal mantenida, un poquito fea, pero todo va empezando a hilar, va empezando a ganar enteros la ruta, te metes en un sendero que es espectacular, que vamos, canelita fina, y terminas entrando en Daroca por el túnel de la mina. Del túnel de la mina, que la verdad es toda una experiencia. No es muy ciclable porque tiene mucha arena por dentro, pero merece la pena menos recorrerlo y que lo veáis. Conocerlo también. Segundo día. El segundo día nosotros tuvimos que hacer la ruta en ese sentido porque tenemos que jugar con el viento. Pillamos un temporal de viento que fue horroroso. Había unas ráfagas de viento brutales. Recorrimos unos páramos increíbles. Ruta también que fue soledad absoluta.
Hicimos el cañón del Guadiela, creo que fueron. No, el cañón del río Piedra. El cañón del río Piedra. Cuando todavía no ha pasado por el monasterio de Piedra, ya ese río ya hace cosas interesantes. Sí. Y lo recorrimos ya en la última, ya eso fue justo al entrar a la provincia de Guadalajara. Sí. Es que Guadalajara es bikepacking 100%. Guadalajara es la provincia más infravalorada de España. Sí, es una auténtica maravilla el recorrer sus pistas y sus rutas. Y yo creo que tenemos pendientes varias cosas que el próximo año sí nos gustaría hacer. En junio no hicimos nada porque yo me fui de vacaciones y me tiré 3 semanas por ahí pues haciendo mis cosas de rutas y demás, que también no lo pasaste muy bien viéndolas. En julio hicimos la banda. No. Perdón. En junio, como yo seguía de vacaciones, me hice la Transguadarrama. A ver. Entonces recorrí pues la sierra de Madrid, una ruta también increíble, me lo pasé muy bien. Como era entre semana, muy solitaria, y la verdad pillé la época de calor, la ola de calor, y el último día lo pasé un poquito chungo, pero la verdad es que os lo recomiendo y es una ruta genial, merece la pena que la hagáis. Septiembre... Nos fuimos a Soria. ¿Ah, sí? Sí. Una eternidad más tarde. ¡Ah, es verdad! Ahora me estoy acordando. No, o sea, joder, qué cabeza. Rutor increíble. O sea, Soria Tudela es de las rutas bikepacking que hay que hacer sí o sí. Si se hiciese un libro de rutas, es decir, de las 10 mejores rutas que puedes hacer en bikepacking, así en plan, no machacarte mucho, sino en 2-3 días, Soria Tudela. Cada 10-20 kilómetros tienes algo increíble para ver. Es una ruta que te sorprende en cada giro que das, en cada alto que subes. Brutal. Y yo creo que nunca habíamos pensado que había tanta agua en esa zona. No, era otra ruta que yo repetía. Yo la había hecho en unas vacaciones. Yo la hice del tirón porque soy así de animal. Y esa ruta merecía, según la estaba haciendo, digo, esto tengo que volver un día con más calma y tranquilidad, hacerla en 2 días, dormir por el camino, etcétera, etcétera. Y exactamente, es una ruta que tiene muchísima agua. De hecho, es la ruta del agua, el Camino Antoniano, que hace referencia a Antonio Machado, y lleva desde Soria a Tudela en el Valle del Ebro, pasando por Olvega, bueno, por Olvega pasamos nosotros. La ruta realmente pasa por ¿Antonio Machado? ¿No? Antonino. ¿Sí? No, Antoniano. Sí. ¿No era por los romanos? Porque visitamos Numancia también, ¿eh? Es que es la También, hostia. también. Está muy bien. Claro, ves, un montón de cosas que Sí. hay que ir viendo. ¿Y el canal Imperial de Aragón? Eh, ¿Ese mismo día? Sí, exactamente. Como quisimos hacerla con más gracia, pues visitamos el bocal que es donde nace el Canal Imperial de Aragón, una obra de ingeniería de la Releche, más teniendo en cuenta que eso era del siglo XVII y XVIII. Y la ruta está muy bien señalizada, muy bien cuidada, merece mucho la pena hacerla, sobre todo en el sentido desde Soria hasta el Ebro. Son 100 y poquito kilómetros y la verdad es que en 2 días Se hace muy bien. se hace mejor que en 1. Y en ese sentido además tiende a picar para abajo. Las pistas son auténticas autopistas para la bicicleta, o sea, menos algún tramo. Sí. Lo demás era perfecto. O sea, la bajada del puertecillo ese de la sierra tiene algún tramillo, a ver, y la subida, pero bueno, no era ciclable 100%. Totalmente. Bueno, incluso yo creo que cuando lo hagáis vosotros estará terminado porque estaban las máquinas para hacer. Es una autopista, o sea, es lo mejor que podéis encontrar para hacer una ruta. Y si queréis iniciaros en esto del bikepacking, yo creo que es la ruta perfecta e ideal para iniciaros junto con el Canal de Castilla, que también sería a lo mejor la ruta iniciática para temas de viajes. Pero apuntaros esta porque si nunca habéis hecho bikepacking, esta es muy fácil. Tal vez el gran problema sea la comunicación entre Soria y Tudela. Nosotros tuvimos que ir con 2 coches. Sí, no hay tren,
no hay autobús directo, no, la logística es horrorosa y lo único que se nos ocurrió fue ir con 2 coches para allá, dejar uno al final y volver con uno de ellos al principio y así luego rescatarlo. Por eso, para iniciarse realmente, el Canal de Castilla en ese sentido le gana por goleada. Tiene una vía férrea al lado y también hay servicio de autobuses directos que van paralelo al propio Canal de Castilla. Estábamos en septiembre. Sí. Octubre hicimos la de Soria, de Segovia. Es así. Eso. En octubre hicimos esa que os ha gustado tanto, que fue la de Libres. No teníamos claro qué hacer porque no queríamos hacer un viaje de 3-4 días con un puente, que es el Puente de los Santos. Y se nos complicaba mucho. Bueno, ¿lo enlazamos con algo más o fue solamente los Santos? No, solo los Santos. Sí. Entonces queríamos aprovechar el máximo tiempo posible para estar rodando sin tener que estar viajando de un sitio para otro, y lo único que comprometimos, digamos, en viaje sería el viaje de tren de cercanías de Segovia a Madrid, que no es prácticamente nada, ¿no? Fue una ruta que la dibujamos, se me fue la pinza totalmente, dibujé un rutón de la leche y Jorge me dijo, no es viable, o sea, es un rutón, sí, pero vamos a hacerla un poco más globerín, más nosotros. Jorge metió mano a la ruta, la adaptó un poquito, se le fue un poco un día la mano con la sal, bueno, pero la culpa la tiene Comut, ya sabéis. Ya, estuvo francamente bien. Primer día que salimos de Alcobendas y fuimos a dormir hasta Buitrago de Lozoya, una ruta muy divertida, muy chula, la verdad. Muy rodadora. Gestionando batería, llegamos justitos, pero llegamos. El segundo día, ir a Riaza, solamente hay que subir Somosierra y luego bajarlo. Fácil. Sí, no, llegar hasta Somosierra es un dolor, pero un dolor tremendo. O sea, prefiero subir cualquier otro puerto que sea subir, a todo lo que subimos para llegar a Somosierra. Es que eran rampas durísimas. Vas por una vía paralela a la A1 y te piensas que como la 1 va subiendo normalito, bien, pero es que aquello es... Sube, baja, sí, es horrible. Y entonces el desnivel al final sube muchísimo. Sí, de esa ruta nos quedan los recuerdos de los caballos salvajes que nos encontramos. Sí, que fueron, ya llegando a Segovia, llegando a Riaza. A Riaza, que fueron increíbles. El ataque de las nubes de mosquitos. Sí. que para ser octubre, ¿cómo estaban los mosquitos? ¿O noviembre? Noviembre. Los mosquitos, es que ibas subiendo y tenías una nube que no te la quitabas. Era imposible. Al día siguiente apareció lloviendo, pero la verdad es que duró poco. Cuatro gotitas. Nos gustó mucho la ruta hasta llegar a... Llegamos a las hoces del Duratón. ¿Las hoces del Duratón? A Turégano. Sí, en las hoces del Duratón no sabemos qué pasó. Todavía no lo hemos analizado. Sí. Da igual. La cuestión es que lo que teníamos pensado no lo podíamos hacer por alguna razón. El camino era inviable, o sea, no había camino. Como nos metía por un sendero de cabras, sí. Eso que le dijimos que nos hiciera una cosa grave, pues... Nada. La cuestión es que estando allí, dibujamos in situ una alternativa para llegar a donde queríamos llegar. Y nos regaló un pedazo de ruta espectacular y dura de la leche que agotó mi batería. Por la senda de los cazadores. Efectivamente, una de esas rutas que dices estoy en mitad de la nada, pero que estás encantado de recorrerlo. Una rialera cuesta arriba. Pero muy bonita. Sí. Fue increíble. Estuvo entretenida. El gran fallo de esa ruta fue que cuando fuimos a ver el monasterio de Santa María... No, es un monasterio que hay en la Hoz. El monasterio de la Hoz o algo así se llama. Puede ser, sí. Sí, no Santa recuerdo. María de la Hoz. Sí, os pongo imágenes ahora por aquí de esa zona. Está en la ribera de enfrente de la ermita de San Frutos. Y bien, y llegar a ver San Frutos fue muy bonito todo. El sendero, la pista de bajada bien, con eléctrica se sube y se baja muy bien. Dar toda la vuelta a todas las hoces, llegar hasta Burgomillodo, donde está la presa de
del Duratón y luego llegar al mirador al mirador de la ermita. Todo es muy bonito, pero de ahí hasta llegar al hotel, ahí se torce la cosa. Cometimos un pequeño error, no nos tiramos rectos. Nosotros Nos mandó Komoot por ahí, que era lo más corto. Sí, era lo más corto, era lo más cómodo, y no se nos encendió la bombilla de decir, o sea, sí, a ver, aquí había coches aparcados y por aquí los coches no pueden venir. Bueno, la verdad es que como llevábamos toda la mañana yendo por sitios donde no había coches, eso no fue no fue un problema. La cuestión es que estuvimos andando, bueno, yo estuve andando como 1 kilómetro y 3. y 3, sí, mucho tiempo. Nos metimos en un arenal de un pinar, que aquello costaba Dios y ayuda. Sí. La cuestión es que se nos hizo de noche, me quedé sin batería, pero bueno, llegamos bien, nos encantó el pueblo, sí. Cenamos muy bien además esa noche. Y al día siguiente nos tocaba llegar a Segovia, queríamos recorrer el río Pirón, que también nos sorprendió, y de nuevo los cazadores nos impedían el paso. Ya sabéis que cuando montéis en bici, el tema cazadores siempre va a estar ahí. Tampoco nos importó mucho, porque el camino que tomamos como alternativa no estuvo mal, no. Pero nos fastidió un poquito el enlace de vuelta para Segovia, aunque luego nos regaló una trialera súper chula de bajar. Sí, esa. Y otra que te negaste a bajar. Dijiste una polla. Dice, No. está la carretera paralela, yo no voy. Sí, no tenía ningún sentido, era un sub y baja absurdo. Pero la verdad es que estuvo bien. Y yo creo que ha sido el último viaje que hemos hecho. Pues sí, porque teníamos pensado para diciembre hacer una cosa en Huelva, pero se nos ha torcido. Sí, lo que íbamos a haber hecho en Huelva, la verdad es que Para el año que viene. la hemos dejado aplazada. El tiempo estaba un poco raro. Estaba raro aquí en la península, o sea, perdón, en la zona centro, estaba raro en la zona sur, y teníamos un par de días que no nos aseguraban que hiciese un día como para disfrutar. Teníamos un par de días que nos caía lluvia sí o sí, unos decían que poco y otros decían que mucho. Que demasiado. Dijimos, mira, Sí. hay más días. Así que optamos por abortar, y bueno, hicimos esas rutas que tanto nos han gustado también por aquí, por Madrid. Descubrimos las rutas de la Sierra Oeste. Sí, la cuerda de la parada. Estuvo muy bien. Así que nada, ese ha sido el resumen del año. Esperamos que el año que viene... Este año no hemos conseguido hacer 12 viajes, 12 meses. Creo que el año que viene tampoco. Se complica. Me temo que no, aunque bueno, el año que viene la gran, entre comillas, ventaja es que como hay tan pocos puentes, lo que estamos planeando mucho son viajes de un fin de semana. Con lo cual, en una carrera lo podemos hacer en cualquier... que hace mal tiempo este fin de, pues lo dejamos para el siguiente, cosas así. Pero eso será en el próximo episodio, propósitos para 2024. Así que nos vemos ya el año que viene, el próximo año. Y lo dicho, si queréis seguir disfrutando de este tipo de rutas de bikepacking y rutas de fin de semana que hacemos, pues suscribiros al canal. Y nada, nos vemos por los caminos, nos vemos en las marchas si hacemos alguna, y nos vemos por YouTube. Adiós. Chao. Stupid is as stupid does, and Lester's done it all. We can't afford to just ignore the writing on the wall. In the herds and perfect group belly behind that nincompoop, and Lester is a dimwit, and I've known my share of